La soga se clavaba en las muñecas de Lyra Vex mientras la izaban hacia la plataforma de ejecución, pero ella mantenía la barbilla en alto, con sus ojos violetas ardiendo en desafío. Un hilo de sangre goteaba de su labio partido, donde un guardia la había golpeado por escupirle al alcaide en la cara. Bien, pensó, que recuerden que luchó hasta el último aliento. Ciudadanos de Puerto Óxido. La voz del alcaide retumbó a través de los amplificadores mecánicos por todo el patio abarrotado. Hoy, purgamos otra contaminación de nuestra colonia. La piel azul de Lyra parecía brillar bajo las duras luces industriales de la estación minera. Su cabello púrpura se arremolinaba alrededor de su rostro mientras el viento artificial de los sistemas de ventilación creaba una atmósfera tétrica para la ejecución. Debajo de ella, cientos de rostros la miraban, algunos hambrientos de sangre, otros simplemente curiosos por esta alienígena que se atrevió a amar a un humano. Entre la multitud, Dexcaran dejó sus herramientas de mantenimiento y se enderezó lentamente. Durante 3 años, había trabajado en las minas profundas de Puerto Óxido. Solo otro trabajador humano lleno de cicatrices, olvidado por la galaxia. Su cabello oscuro estaba cortado al ras bajo una gorra de obrero, su rostro deliberadamente común. Pero sus ojos grises rastreaban la posición de cada guardia, cada salida, cada arma potencial con la precisión de un depredador. Esta terrorista citeriana, continuó el alcaide, violó el mandato de pureza genética al entablar una relación ilícita con un ingeniero humano. Su contaminación amenaza los cimientos mismos de nuestra ordenada sociedad. Lyra luchó contra sus ataduras, y su capacidad pulmonar mejorada le permitió gritar por encima de las burlas de la multitud. Mi investigación podría haber salvado a miles. Aplicaciones médicas interespecie que... Un guardia la silenció con una pica eléctrica. La multitud rugió en señal de aprobación. Dex sintió que algo frío y familiar se desenroscaba en su pecho. Había pasado años reprimiéndolo, ahogándolo en trabajo manual y en una deliberada oscuridad. Pero al ver a esta mujer de piel azul sufrir por el crimen de amar más allá de límites arbitrarios, algo fundamental cambió. El alcaide levantó su espada ceremonial, no un arma de energía, sino un filo monomolecular transmitido a través de generaciones de verdugos de la hegemonía. Que su muerte sea un recordatorio para todos los que quieran corromper nuestro destino genético. Me opongo. Las palabras atravesaron el ruido de la multitud como una fuerza física. Todas las cabezas se giraron hacia el origen. Un minero anodino que se abría paso entre la multitud con una calma inexorable. Dex llegó al frente y entró en el círculo de ejecución. De cerca, Lyra pudo ver sus manos marcadas por cicatrices, la forma en que se mantenía con un equilibrio perfecto a pesar de su postura casual. No era un minero. Era algo completamente diferente. ¿Te opones? El alcaide se rió, aunque la incertidumbre parpadeó en sus ojos. ¿Bajo qué pretexto? Juicio por combate. La voz de Dex se proyectó sin necesidad de gritar, entrenada para resonar en el caos del campo de batalla. Una ley antigua. Si derroto a tu campeón, ella queda libre. La multitud estalló de emoción. Nada como una buena pelea para animar una ejecución. La expresión del alcaide se agrió. Esto no era parte de su teatro cuidadosamente orquestado. «Eres un minero», escupió el alcaide. «¿Qué desafío podrías?» «Envía a tu campeón», lo interrumpió Dex. «A menos que la poderosa hegemonía le tema a un simple obrero sucio. Jaque mate». Con miles de personas observando y dispositivos grabando para todo el sector, echarse atrás demostraría debilidad. El alcaide hizo un gesto brusco a sus guardias. «Traigan al triturador Malik». La emoción de la multitud se duplicó. El triturador Malik medía más de 2 metros. Era más máquina que hombre después de décadas de modificaciones de combate. Placas de titanio cubrían sus brazos y pecho. Su mandíbula había sido reemplazada por un mecanismo triturador hidráulico que podía partir un cable de acero de un mordisco. Había matado a 47 oponentes en duelos autorizados. Dex estudió a su oponente con un desapego clínico mientras se quitaba el mono de trabajo, revelando un cuerpo delgado pero poderosamente constituido. Su torso estaba surcado por cicatrices. Marcas quirúrgicas precisas, en lugar de heridas aleatorias.
Lyra, suspendida sobre la arena, sintió que su mente científica catalogaba las anomalías. Esas no eran proporciones humanas normales. La densidad muscular, la forma en que se movía. «Comiencen», ordenó el alcaide. El triturador Malik cargó como un toro mecánico. Sus brazos hidráulicos se balanceaban con fuerza suficiente para pulverizar huesos. La multitud esperaba un final rápido y sangriento. En cambio, Dex simplemente no estaba allí. Se había movido lateralmente en el último instante posible, su velocidad casi imperceptible. Mientras Malik pasaba de largo con estruendo, Dex golpeó 2 veces. Una en la articulación de la rodilla del gigante, y otra en la base de su cráneo. El triturador Malik tropezó, confundido por la falta del impacto que esperaba. «Quédate quieto, pedazo de carne», rugió Malik, girando con una agilidad sorprendente para su tamaño. «No», respondió Dex de forma conversacional, rodeándolo justo fuera del alcance del gigante. «Eso sería ineficiente». Malik se abalanzó de nuevo, esta vez amagando a la izquierda antes de lanzar un golpe con la derecha. Dex fluyó alrededor del ataque como el agua, sus movimientos económicos y perfectamente sincronizados. Golpeó el codo del gigante, un impacto preciso que provocó un bucle de retroalimentación en el sistema hidráulico de Malik. Los vítores de la multitud se apagaron al darse cuenta de que algo imposible estaba sucediendo. Este humano de aspecto ordinario estaba jugando con su campeón. Lyra observaba desde arriba. Su entrenamiento como xenobióloga reconocía patrones que desafiaban la capacidad humana normal. La forma en que Dex anticipaba los ataques de Malik sugería un procesamiento neural mejorado. Sus tiempos de reacción estaban fuera de los parámetros humanos estándar. El triturador Malik, cada vez más desesperado, activó su última modificación. Unas cuchillas retráctiles en las muñecas que emergieron con un silbido neumático. Lanzó tajos salvajes. Los bordes de monofilamento abrían surcos en el suelo de hormigón. Dex le agarró la muñeca. La arena quedó en silencio, a excepción del susurro de los sistemas hidráulicos esforzándose contra una resistencia imposible. La fuerza aumentada de Malik, capaz de aplastar vigas de acero, se encontró con una inmovilidad absoluta. Dex permaneció perfectamente quieto, su expresión inalterada, como si contener una máquina industrial desbocada no requiriera el más mínimo esfuerzo. «Modificaciones impresionantes», dijo Dex, examinando la cuchilla de la muñeca con genuino interés. «Prótesis de combate de la hegemonía de tercera generación. Diseño eficiente». Con un movimiento casual, giró la muñeca. El metal gritó cuando el ensamblaje de la muñeca de Malik se desprendió, llevándose la mayor parte del antebrazo del gigante con él. El triturador Malik se desplomó, y un charco de fluido hidráulico se extendió a su alrededor como sangre mecánica. El silencio se prolongó hasta que alguien entre la multitud susurró: «Madre de las estrellas. ¿Qué es él?» Dex miró al alcaide, sus ojos grises no reflejaban nada humano. «Juicio por combate. He ganado. Libérala». La mano del alcaide tembló mientras buscaba su arma de servicio. «Tú no eres. No puede ser. Libérala», repitió Dex, su voz con un tono que hizo que varios guardias retrocedieran involuntariamente. Con manos temblorosas, el alcaide activó los controles. Lyra cayó en los brazos de Dex, su piel azul cálida contra el pecho lleno de cicatrices de él. Sus ojos se encontraron por primera vez a corta distancia, el violeta encontrándose con el gris en un momento que pareció suspender el caos a su alrededor. «¿Por qué?», susurró ella, todavía atada y sin aliento por la terrible experiencia. «Porque», dijo Dex, mientras sus dedos trabajaban en las ataduras con precisión mecánica, alguien debería estar lo suficientemente furioso como para hacer algo al respecto. Detrás de ellos, los refuerzos de la hegemonía inundaban el patio. Arriba, las naves de patrulla daban vueltas como buitres mecánicos. Tenían quizás 30 segundos antes de que una fuerza abrumadora descendiera sobre ellos. La mano de Dex encontró la parte baja de la espalda de Lyra, estabilizándola mientras la circulación regresaba a sus brazos. «¿Puedes correr?». Ella probó sus piernas, asintiendo a pesar de los efectos persistentes de la pica eléctrica. «Lo suficientemente rápido». «Bien». La actitud de Dex cambió,
volviéndose fría y calculadora. Porque estamos a punto de hacer muy infeliz a mucha gente. Agarró el rifle de impacto de un guardia caído, comprobó la carga y disparó 3 veces con precisión. Las luces principales de la arena explotaron en una lluvia de chispas, sumiendo el patio en el caos. La iluminación de emergencia tiñó todo de un rojo infernal mientras el pánico se apoderaba de la multitud. Por aquí, ordenó Dex, tirando de Lyra hacia un acceso de mantenimiento que solo un minero notaría. Detrás de ellos, se gritaban órdenes y las armas se cargaban. Pero en la confusión de la oscuridad y los civiles gritando, 2 figuras se deslizaron hacia el laberinto industrial de las profundidades de Puerto Óxido. Mientras corrían por los túneles de servicio que plagaban la estación minera, la mente de Lyra bullía de preguntas. El hombre que la había salvado se movía en la oscuridad con una confianza perfecta, sin dudar nunca en las intersecciones. Sus habilidades mejoradas eran innegables ahora que las había visto en acción. Proyecto Titán, dijo ella mientras se detenían en un conducto de ventilación. No era una pregunta. Las manos de Dex se detuvieron en el mecanismo de cierre del conducto. Esa designación es clasificada. Era clasificada, corrigió ella. Hice estudios de compatibilidad genética para los militares antes de que calificaran mi investigación como sediciosa. Sé lo que estaban tratando de crear. Él la miró, pero la miró de verdad, viendo más allá de la piel azul y los rasgos alienígenas, hasta el intelecto detrás de esos ojos violetas. ¿Y qué crearon, doctora? ¿Vex? El título la sorprendió. Le habían quitado sus credenciales junto con su libertad. El soldado perfecto. Reflejos mejorados, fuerza aumentada, curación acelerada, memoria idética, procesamiento táctico superior al de una IA militar. Hizo una pausa, estudiando su rostro a la tenue luz de emergencia. Pero eso no es todo, ¿verdad? Te hicieron demasiado perfecto. Empezaste a pensar por ti mismo. Pensar, dijo Dex, abriendo el conducto con un giro que dobló el metal como si fuera arcilla. Fue el fallo que no pudieron prever. Se metieron en el sistema de ventilación. Lyra se maravillaba de cómo Dex navegaba por el laberinto sin dudar. Su memoria mejorada obviamente había catalogado cada pasaje durante sus años de aparente servidumbre. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras se arrastraban por una sección particularmente estrecha. Base de Salvamento 7. He estado preparándome para este día. ¿Has estado planeando rescatar prisioneros al azar? He estado planeando dejar de ser lo que me hicieron y empezar a ser lo que elijo ser. Salieron a una vasta cámara llena de equipos de minería fuera de servicio. Antiguos excavadores y procesadores de mineral estaban dispuestos en hileras ordenadas, esperando piezas o reparaciones. Dex la guió hasta una máquina en particular, un viejo transportador que parecía idéntico a los demás, excepto por sutiles modificaciones que solo un experto notaría. «Has estado ocupado», observó Lyra, reconociendo los sistemas de armas camuflados y el blindaje reforzado. 3 años de preparación. Dex activó los sistemas ocultos con un escaneo de la palma de su mano. La bodega de carga del transportador se abrió para revelar no equipo de minería, sino sofisticados aparatos electrónicos y armas. Suministros suficientes para un mes. Datos de navegación para 17 rutas seguras hacia el borde exterior y suficiente potencia de fuego para disuadir cualquier persecución. Lyra entró en la nave, su mente científica catalogando automáticamente la tecnología. Sistemas de grado militar disfrazados de equipo civil. Todo perfectamente mantenido y obviamente caro. No eres un prototipo titán cualquiera, ¿verdad? Eres el que nunca atraparon. La designación era Titán 7. Dex selló la bodega de carga y se dirigió al puesto de piloto con movimientos económicos. El primer prototipo exitoso en alcanzar todos los parámetros operativos sin colapso psicológico. Hasta que empezaste a pensar por ti mismo. Hasta que vi para qué me estaban utilizando. Sus manos se movieron por los controles con precisión mecánica, poniendo en marcha la nave disfrazada. Mi despliegue final fue una operación de pacificación en el jardín de Kepler. Un mundo agrícola que se negó a cumplir con las cuotas de grano. Lyra se acomodó en el asiento del copiloto mientras los motores de la nave cobraban vida. A través del visor,
Podía ver a las fuerzas de seguridad de la hegemonía inundando los niveles superiores de la bahía de salvamento. ¿Qué pasó? Se me ordenó eliminar a los líderes del asentamiento y al 50% de la población como ejemplo. La voz de Dex se mantuvo firme, pero el oído mejorado de Lyra captó la sutil tensión subyacente. Protocolo estándar por incumplimiento de recursos. La nave despegó. Su transpondedor civil transmitía datos de prospección minera mientras su rumbo real se dirigía hacia el cinturón de asteroides que rodeaba Puerto Óxido. Debajo de ellos, la red de defensa de la estación se activó, pero parecían ser solo otro equipo de trabajo dirigiéndose a verificar concesiones minerales. Pero no seguiste las órdenes, sugirió Lyra suavemente. Encontré a su líder en un búnker con su familia. 2 niños, de quizás 8 y 10 años. La mandíbula de Dex se tensó casi imperceptiblemente. No me tenían miedo. Deberían habérmelo tenido. Acababa de eliminar a su fuerza de defensa, pero los niños solo parecían tristes. Me preguntaron por qué estaba hiriendo a gente que solo intentaba alimentar a sus familias. Lyra sintió una opresión en el pecho, una emoción inesperada. A pesar de todas sus capacidades mejoradas, el hombre a su lado llevaba una carga de conciencia muy humana. En el momento en que me vi a través de sus ojos, continuó, todo cambió. Destruí la plataforma de bombardeo en lugar del asentamiento, desaparecí en las colonias exteriores y pasé 3 años aprendiendo a ser invisible. Hasta hoy. Hasta hoy. La miró, algo cambió en su expresión. Ver cómo se preparaban para ejecutarte por el crimen de amar fuera de sus estrechas definiciones, ya no podía seguir siendo invisible. Atravesaron el campo de asteroides en un silencio cómplice. Los reflejos mejorados de Dex los guiaban a través de peligros que desafiarían a la mayoría de los pilotos. Lyra se encontró estudiando su perfil, notando la forma en que se comportaba con una perfecta economía de movimiento, cada gesto calculado para la máxima eficiencia. ¿Cómo se llamaba?, preguntó ella en voz baja. ¿Quién? El humano que amabas. Por el que te arrestaron. La expresión de Lyra se endureció. Marcus Chen. Ingeniero atmosférico que trabajaba en mi proyecto de terraformación. Su voz llevaba una amargura que la hizo estremecerse. Pensamos que éramos cuidadosos. Pensamos que el amor podía existir en privado sin amenazar su preciosa jerarquía genética. ¿Qué le pasó? Presentó pruebas en mí contra a cambio de un ascenso en la dirección de ciencias de la hegemonía. Las marcas bioluminiscentes de Lyra brillaron con más intensidad, una respuesta fisiológica al estrés emocional. Aparentemente, mi contaminación era aceptable siempre que él la informara adecuadamente. Dex sintió una inesperada oleada de ira. No la furia táctica y fría que lo había impulsado durante años, sino algo más cálido y personal. Lo siento. No lo sientas. Me enseñó que el amor sin valentía es solo un cómodo autoengaño. Miró las estrellas que pasaban mientras salían del campo de asteroides. Tu turno. ¿Qué pasa ahora? No podemos escondernos para siempre. Tengo coordenadas de una casa segura. Un mundo remoto más allá del espacio de la hegemonía. Podríamos. No. La firmeza de su voz los sorprendió a ambos. Huir significa que ellos ganan. Significa que cada pareja como nosotros que sea ejecutada después de hoy morirá por nada. Los sistemas de procesamiento mejorados de Dex comenzaron a calcular inmediatamente las implicaciones de su declaración. ¿Estás sugiriendo que luchemos? Estoy sugiriendo que nos convirtamos en lo que más temen. La prueba de que su sistema está equivocado. Lyra se giró en su asiento para mirarlo de frente. Tú eres la máxima expresión de su poderío militar, y elegiste la conciencia por encima de la programación. Yo soy una xenobióloga cuya investigación podría revolucionar la medicina, condenada por amar fuera de las líneas de mi especie. Juntos, representamos todo lo que están tratando de suprimir. Juntos, repitió Dex, la palabra con más peso del que ella había pretendido. Se miraron en la penumbra de la nave, conscientes de que estaban cruzando un límite que ninguno de los dos había planeado acercarse. La química era innegable. La brillante científica alienígena y el soldado mejorado cuya programación no pudo anular su humanidad. Esta es una idea terrible, dijo Lyra, incluso mientras se inclinaba más cerca.
Totalmente de acuerdo, confirmó Dex. Sus sistemas tácticos catalogaban una docena de razones por las que la implicación emocional comprometía la eficiencia operativa. Se besaron de todos modos. Comenzó con vacilación, una exploración a través de las líneas de especies que la hegemonía había designado literalmente como un crimen capital. Pero la duda dio paso rápidamente al deseo, mientras 3 años de cuidadoso aislamiento se desmoronaban ante una conexión genuina. Las habilidades telepáticas de Lyra, latentes durante su encarcelamiento, se encendieron con el contacto íntimo. A través de su conciencia unida, sintió la tormenta de emociones que Dex mantenía encerrada bajo su exterior mejorado. Rabia, soledad y un hambre desesperada por algo más allá de la mera supervivencia. Él se apartó, respirando con dificultad. Esto lo complica todo. Todo lo que vale la pena es complicado, replicó ella, sus dedos trazando las cicatrices que marcaban su fisiología mejorada. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para querer algo más que venganza. Antes de que pudiera responder, las alarmas de proximidad resonaron por toda la nave. En la pantalla táctica, 3 interceptores de la hegemonía habían aparecido desde detrás de un cúmulo de asteroides, sus sistemas de armas ya fijados en el transportador disfrazado. «Atención, nave minera», crujió una voz por las comunicaciones. «Apaguen motores y prepárense para ser abordados. Albergar fugitivos es un delito capital». La actitud de Dex cambió al instante, convirtiéndose en el arma táctica para la que había sido diseñado. Sus manos se movieron por los controles a una velocidad inhumana, activando las armas ocultas y suministrando energía a motores que eran mucho más sofisticados de lo que parecían. «Agárrate», le advirtió a Lyra, ejecutando una maniobra que debería haber destrozado un transportador civil. En cambio, la nave disfrazada giró en un complejo patrón evasivo, su estructura reforzada soportando fuerzas G que aplastarían a una tripulación normal. Los reflejos mejorados de Dex rastrearon los 3 interceptores simultáneamente mientras calculaba soluciones de disparo y vectores de escape. El primer interceptor se movió para cortarles la ruta hacia el hiperespacio. Dex disparó un único tiro de precisión que inutilizó sus motores sin perforar el casco. Fuerza quirúrgica que dejó a la tripulación viva pero indefensa. «Fuerza mínima necesaria», le explicó a Lyra ante su expresión de sorpresa. «Están siguiendo órdenes, no dándolas». El segundo interceptor intentó un movimiento de pinza con su compañero restante. Dex hizo rodar su nave a través de un campo de escombros, usando la cobertura de los asteroides para romper los bloqueos de objetivo mientras inutilizaba sistemáticamente a sus perseguidores con disparos calibrados con precisión para neutralizar sin matar. «Increíble», susurró Lyra, observándolo trabajar. «Estás luchando contra 3 naves simultáneamente mientras pilotas evasivamente, y ni siquiera te tiemblan las manos». «Procesamiento neural mejorado», respondió Dex distraídamente, ya calculando su próximo movimiento. «Puedo rastrear 17 variables en combate mientras mantengo una conversación». «Presumido». A pesar de la situación mortal, casi sonrió. «Solo para ti». El último interceptor, al darse cuenta de que estaba en desventaja, pidió refuerzos. Dex respondió activando las verdaderas capacidades de la nave. Motores que los lanzaron hacia el hiperespacio con una aceleración que debería haber sido imposible para una nave de este tamaño. Mientras las estrellas se estiraban en líneas a su alrededor, Lyra sintió el peso de lo que habían comenzado a asentarse sobre sus hombros. Ya no eran solo fugitivos. Ahora eran símbolos, la prueba de que el control absoluto de la hegemonía tenía fallas fundamentales. «Entonces», dijo mientras el espacio se estabilizaba a su alrededor, «¿dónde exactamente vamos a empezar esta revolución?» Dex comprobó su rumbo, dirigiéndose a unas coordenadas que había memorizado años atrás, pero que nunca pensó que necesitaría. «Base Santuario. Una instalación oculta donde otros como nosotros se han estado reuniendo». ¿Otros como nosotros? Soldados mejorados que desarrollaron una conciencia. Científicos alienígenas perseguidos por sus investigaciones. Humanos que se enamoraron de la especie equivocada. Su expresión se endureció con determinación. Gente lista para demostrar que la visión de pureza genética de la hegemonía no solo es errónea, sino catastróficamente incompleta.
Lyra se reclinó en su asiento, sus ojos violetas brillando con posibilidad. Entonces, vayamos a conocer a nuestro ejército. El viaje por el hiperespacio a la base santuario duró 18 horas, tiempo suficiente para que conocieran sus historias en detalle. Lyra describió su investigación sobre la compatibilidad entre especies, un trabajo que tenía prometedoras aplicaciones médicas antes de que la hegemonía lo clasificara como contaminación genética. Dex compartió fragmentos de su entrenamiento, el condicionamiento psicológico diseñado para eliminar la empatía y el pensamiento independiente. Tuvieron demasiado éxito, observó Lyra mientras salían del hiperespacio cerca de un sistema aparentemente vacío. Soldados perfectos que no podían dejar de pensar. Pensar lleva a cuestionar. Cuestionar lleva a la resistencia. Dex guió su nave hacia lo que parecía ser espacio vacío. Sus sentidos mejorados detectaron la ubicación de la instalación oculta. Nos convertimos en su mayor temor. Armas que elegían sus propios objetivos. La base santuario se materializó a su alrededor a medida que se acercaban. Sofisticados sistemas de camuflaje revelaron una instalación masiva construida en un asteroide ahuecado. Las bahías de atraque se abrieron para recibirlos, y Lyra pudo ver otras naves, una mezcla de naves militares y civiles que sugerían una comunidad diversa de refugiados. La comandante Elena Vázquez los recibió en la esclusa de aire. Su apariencia la delataba inmediatamente como otro prototipo titán. Tenía la misma fisiología mejorada que Dex, pero sus aumentos eran más nuevos, más sofisticados. A su lado estaba Kip Toyer, un imponente alienígena cuyos rasgos cristalinos lo identificaban como andromedano. Titán 7, saludó Elena a Dex con una cortesía profesional que no ocultaba del todo su alivio. Hemos estado monitoreando las comunicaciones de la hegemonía. Tu rescate de la doctora. Vex los ha convertido a ambos en objetivos prioritarios. Bien, respondió Lyra antes de que Dex pudiera hablar. El miedo significa que estamos haciendo algo bien. Elena sonrió, una expresión que transformó sus rasgos severos. Creo que me vas a caer bien, doctora. Vengan. Déjenme mostrarles lo que hemos construido aquí. La base santuario impresionó incluso a la mente científica de Lyra. La instalación albergaba a casi 200 refugiados de todo el espacio de la hegemonía. Soldados mejorados como Dex y Elena. Científicos alienígenas cuya investigación amenazaba el dogma oficial. Parejas humano-alienígenas cuyas relaciones violaban las leyes de pureza genética. No solo habían creado un escondite, sino una sociedad funcional basada en principios que la hegemonía afirmaba que eran imposibles. Los hemos estado esperando, explicó Elena mientras recorrían los laboratorios de investigación de la instalación. Su reputación los precede a ambos. Titán 7, el prototipo que se reveló y desapareció por completo. Y la doctora Vex, la xenobióloga cuya investigación de compatibilidad podría revolucionar la medicina. En la bahía médica, Lyra encontró equipos que hicieron que su corazón se acelerara de emoción. Secuenciadores genéticos, cámaras de regeneración celular, incluso un prototipo de dispositivo de transferencia de conciencia. Podríamos reiniciar mi investigación aquí, dijo, su mente ya trabajando en las posibilidades. Aplicaciones médicas interespecie, protocolos de curación mejorados, tal vez incluso una forma de aumentar a los humanos de forma segura sin el condicionamiento psicológico. Esa es la idea, dijo la doctora. Yuki Tanaka, una genetista humana cuyo amante era citeriano como Lyra. Estamos demostrando que la diversidad crea fuerza, no debilidad. Dex se encontró en el centro táctico estudiando planes de despliegue con otros soldados mejorados. Los mapas mostraban posiciones de la hegemonía en 3 sectores, líneas de suministro, redes de comunicación. Esto no era solo un campamento de refugiados. Era el cuartel general de una resistencia organizada. ¿Cuántos? Le preguntó a Elena. 17 prototipos titán confirmados vivos y operativos. Quizás 300 soldados mejorados en total si contamos los modelos de generaciones anteriores, más aliados en todo el espacio de la hegemonía que están cansados del fascismo genético. No es suficiente para luchar contra ellos directamente. No, pero es suficiente para empezar algo más grande. Elena mostró una visión estratégica general.
No necesitamos derrotar a su ejército. Necesitamos demostrar que su ideología está equivocada. Cada pareja mixta que sobrevive, cada soldado mejorado que elige la humanidad sobre la programación, cada alienígena cuya investigación salva vidas humanas, todo eso erosiona sus cimientos. Esa noche, en los aposentos que les asignaron como pareja sin preguntas ni juicios, Lyra y Dex se encontraron solos por primera vez desde su escape. La pequeña habitación era espartana pero cómoda, con áreas para dormir separadas que ninguno de los dos mencionó. ¿En qué piensas?, dijo Lyra, usando un antiguo modismo humano que había aprendido de Marcus. Dex estaba sentado al borde de su cama, manteniendo sus armas con precisión mecánica. Calculando variables, posibles resultados, probabilidades de éxito, y tenemos quizás un 12% de posibilidades de un éxito significativo contra todo el poderío militar de la hegemonía. Lyra se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. ¿Y la evaluación no táctica? Él dejó su arma, mirándola con una expresión que ella estaba aprendiendo a leer. El momento en que su procesamiento mejorado daba paso a una emoción puramente humana. Nunca antes había tenido algo que valiera la pena proteger, dijo en voz baja. Durante 3 años, sobrevivir fue suficiente. Ahora te tengo a ti. Tengo este lugar. Tengo gente que depende de mí para algo más que la destrucción. Su mano encontró la de ella, sus dedos entrelazándose con una sorprendente delicadeza. Cambia la ecuación por completo. Las marcas bioluminiscentes de Lyra se iluminaron en respuesta a su tacto. ¿Cómo? Porque la pregunta no es si podemos ganar, dijo Dex, sus ojos grises reflejando una profundidad que ella todavía estaba descubriendo. Es si podemos construir algo por lo que valga la pena arriesgarse a perder. Se besaron de nuevo, más profundamente esta vez, sin la urgencia de su primera conexión. Esto era exploración y promesa, el comienzo de algo que ninguno de los dos había creído posible. Cuando finalmente se separaron, Lyra apoyó su frente contra la de él. «Te amo», susurró, las palabras con un peso especial porque eran las mismas que la habían condenado. «Yo también te amo», respondió él, entendiendo que en una galaxia donde tales sentimientos eran criminalizados, decirlos en voz alta era en sí mismo un acto de rebelión. Hicieron el amor lentamente, con cuidado, aprendiendo los cuerpos y las respuestas del otro con una precisión científica que gradualmente dio paso a la emoción pura. Las habilidades telepáticas de Lyra crearon un bucle de retroalimentación de sensaciones compartidas que los dejó a ambos sin aliento y conectados en niveles que ninguno había experimentado antes. Después, mientras yacían entrelazados en la penumbra, el oído mejorado de Dex captó los sonidos de la base a su alrededor. Otras parejas compartiendo momentos íntimos, niños riendo en las áreas residenciales, las conversaciones tranquilas de personas construyendo vidas a pesar de las probabilidades imposibles. Esto es de lo que realmente tienen miedo, dijo Lyra adormilada contra su pecho. No de la contaminación genética o la rebelión militar. Tienen miedo de la felicidad. ¿La felicidad? Las personas que son felices no necesitan dominar a otros para sentirse poderosas. No necesitan jerarquías rígidas para definir su valor. Sus dedos trazaron las cicatrices en su pecho. Una sociedad basada en el amor en lugar del miedo. Eso es lo más peligroso que podríamos construir. Dex consideró esto, su mente táctica analizando las implicaciones estratégicas. Entonces, eso es lo que construiremos. La mañana siguiente trajo una emergencia que destrozó su pacífico interludio. Elena irrumpió en sus aposentos con noticias que activaron instantáneamente los reflejos mejorados de Dex. Flota de la hegemonía en camino. 3 acorazados con escolta completa. ETA, 6 horas. Lyra sintió un vuelco en el estómago. Nos encontraron. Peor, respondió Elena sombríamente. La inteligencia sugiere que no están aquí para capturar la base. Están aquí para dar un ejemplo. Esterilización completa. Dex ya se estaba moviendo, vistiéndose y revisando sus armas. Los protocolos de evacuación están iniciados, pero no podemos mover a todos a tiempo. Demasiadas naves, demasiada gente. No hay tiempo suficiente. Entonces compraremos tiempo,
dijo Dex con la calma certeza de alguien que regresa a su propósito original. ¿Cómo? Exigió Lyra. No puedes luchar contra una flota entera. No, asintió él, su expresión endureciéndose hasta convertirse en algo que le recordó que había sido creado como un arma. Pero puedo hacerle suficiente daño como para que se lo piensen 2 veces antes de intentar una operación como esta en el futuro. Helena asintió sombríamente. Un equipo de asalto. Atacar su nave de mando mientras se despliegan para el bombardeo. Si podemos inutilizar su coordinación, las otras naves se retirarán en lugar de arriesgarse al fuego amigo, completó Dex. Podría funcionar. Es un suicidio, protestó Lyra. Incluso para soldados mejorados, abordar un acorazado en combate activo. Es exactamente para lo que fuimos diseñados, interrumpió Dex suavemente. Para esto nos hicieron. Lyra. La única diferencia es que ahora nosotros elegimos el objetivo. Ella quiso discutir, encontrar otra solución, pero su mente científica reconoció la realidad táctica. Estaban superados en armas y número. La única oportunidad era un ataque quirúrgico que dependía de capacidades que ningún humano normal poseía. Voy con ustedes, declaró. De ninguna manera. Mi investigación incluye el diseño de naves de la hegemonía. Conozco sus debilidades mejor que nadie. Se puso de pie para enfrentarlo, sus ojos violetas ardiendo con determinación. Y si esto sale mal, si no sobrevivimos, entonces nuestra historia de amor termina conmigo escondiéndome mientras tú te sacrificas. Ese no es el mensaje que quiero enviar. Dex comenzó a objetar, pero se detuvo al darse cuenta de que ella tenía razón. Su relación se había vuelto simbólica. La prueba de que el amor podía trascender las fronteras artificiales de la hegemonía. Separarse ahora socavaría todo lo que representaban. Juntos, entonces, dijo finalmente. Pero tú sigues mis órdenes en asuntos tácticos. Y tú las mías en asuntos técnicos. Trato hecho. El equipo de asalto consistía en 4 prototipos Titán, incluidos Dex y Helena, más Lyra como especialista técnica y 2 ingenieros alienígenas cuyo conocimiento de los sistemas de la hegemonía complementaba el de ella. 7 personas contra una nave con una tripulación de 3000. Su nave de inserción era un caza modificado para el sigilo que podía penetrar las defensas del acorazado durante el caos de la preparación para el bombardeo. A medida que se acercaban a la enorme nave de guerra, Lyra se maravilló de su tamaño. Casi 2 kilómetros de muerte blindada diseñados para pacificar sistemas estelares enteros. ¿Punto de entrada?, preguntó Helena, monitoreando los sensores externos de la nave. Pozo de mantenimiento 7 Alfa, respondió Lyra, recuperando los esquemas de memoria. Conduce directamente a las secciones de ingeniería. Desde allí, podemos acceder al centro de mando a través de los corredores de servicio. ¿Sistemas de defensa? La seguridad interna es más ligera de lo que esperarían. Nunca diseñaron estas naves para repeler abordajes. La suposición era que nada podría acercarse lo suficiente como para abordar. Dex guió su nave hasta el punto de entrada designado con precisión quirúrgica, sus reflejos mejorados compensando el fuego defensivo del acorazado. Atracaron apenas con un temblor, cortando el casco con sopletes moleculares que rebanaban el blindaje como si fuera papel. Dentro de la nave, se movieron como fantasmas por pasillos que zumbaban con el poder de las armas, preparándose para aniquilar la base santuario. El conocimiento de Lyra sobre el diseño de la nave resultó invaluable, guiándolos a través de pasadizos de mantenimiento que evitaban los puntos de control de seguridad. Centro de mando, susurró mientras alcanzaban su objetivo. Tripulación del puente, oficiales tácticos, todo el personal. Si podemos inutilizar su coordinación, la flota se retira, terminó Dex. Helena, tú tomas el acceso de estribor. Kip y el Doc Patel, a babor. Lyra y yo entraremos por la entrada principal. Esa es la ruta más defendida, protestó Helena. Por eso no se lo esperarán. El asalto duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. Dex se movió por el puente como una fuerza de la naturaleza. Sus capacidades mejoradas le permitieron neutralizar la resistencia con precisión quirúrgica. Donde los soldados normales habrían usado una potencia de fuego abrumadora,
Él empleó la fuerza exacta, incapacitando en lugar de matar, creando caos en lugar de carnicería. Lyra, mientras tanto, trabajaba con una intensidad concentrada en la consola de mando. Su comprensión de los sistemas de la hegemonía le permitió introducir errores sutiles en sus computadoras de puntería. No lo suficiente como para causar un mal funcionamiento obvio, pero suficiente para hacer imposible un bombardeo preciso. Sistema de comunicaciones comprometido, informó. La coordinación de la flota está caída. Guía de armas corrompida, añadió el Dr. Patel desde su puesto. Necesitarán al menos 6 horas para restaurar la capacidad de puntería. Hora de irse, gritó Elena desde la salida. La respuesta de seguridad está en camino. Lucharon para volver a su nave de inserción a través de pasillos llenos de una tripulación confusa y desorganizada. Los soldados de la hegemonía, entrenados para luchar contra enemigos alienígenas y colonias rebeldes, no tenían protocolos para enfrentarse a sus propios prototipos mejorados vueltos en su contra. Cuando su nave de escape se alejó del acorazado, las alarmas de proximidad en toda la flota comenzaron a gritar advertencias de posibles incidentes de fuego amigo. Sin comunicaciones o sistemas de puntería fiables, el comandante de la flota no tuvo más opción que ordenar la retirada. Lyra observó a través del visor cómo 3 acorazados, con suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta, se alejaban de la base santuario y se retiraban a una distancia segura. La base vivía, la gente vivía, el símbolo sobrevivía. Lo hicimos, susurró, apenas creyendo su éxito. Compramos tiempo, corrigió Dex. Pero su expresión reflejaba una satisfacción que rara vez había visto en él. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Comprar tiempo para que algo mejor pueda crecer. Su regreso a la base santuario desató celebraciones en toda la instalación. La noticia de su éxito se extendió rápidamente por las redes de la Resistencia, junto con grabaciones del enfrentamiento que mostraban a soldados mejorados eligiendo proteger en lugar de destruir. En las semanas siguientes, el reclutamiento se aceleró. Más prototipos Titán abandonaron sus puestos para unirse a la Resistencia. Científicos alienígenas trajeron sus conocimientos a los proyectos de investigación de Lyra. Parejas humano-alienígenas llegaron buscando santuario y encontraron una comunidad que celebraba su amor en lugar de criminalizarlo. El laboratorio de Lyra se convirtió en el corazón de una revolución en la ciencia biológica. Trabajando con muestras de tejido de voluntarios, desarrolló técnicas de curación que combinaban la resiliencia humana con las capacidades regenerativas alienígenas. Su investigación demostró que la diversidad genética creaba fuerza, no debilidad. Exactamente lo contrario de la doctrina de la hegemonía. Mira esto, le dijo a Dex una noche, mostrándole cultivos celulares bajo el microscopio. Células híbridas humano-citerianas. Son más resistentes a la radiación, se curan más rápido y muestran una conectividad neural mejorada. Estás demostrando sus peores temores, observó él, estudiando los datos con genuina fascinación. Estoy demostrando que su propaganda es falsa, corrigió ella. Afirman que la pureza genética nos hace más fuertes, pero el aislamiento genera debilidad, la diversidad genera adaptación. Dex consideró esto, su mente táctica analizando las implicaciones estratégicas. Si pudieras demostrar esto a una escala mayor, mostrarle a la galaxia que las parejas mixtas no producen descendencia debilitada, sino mejorada. Las marcas bioluminiscentes de Lyra brillaron de emoción. Probar que toda la jerarquía genética de la hegemonía se basa en mentiras. Cambiaría todo. Se miraron con el entendimiento compartido de personas que no solo habían encontrado el amor, sino también un propósito. Su relación había comenzado como un crimen contra el Estado. Ahora se estaba convirtiendo en la base de un nuevo tipo de sociedad. Hay algo más, dijo Lyra, su voz con un tono que él había aprendido a reconocer. Algo que necesito decirte. Los sentidos mejorados de Dex detectaron de inmediato los sutiles cambios en la producción de feromonas de ella, las ligeras alteraciones en su ritmo cardíaco y respiración. Su mente táctica procesó los datos y llegó a una conclusión imposible. Estás embarazada. Ella asintió, su mano moviéndose inconscientemente hacia su abdomen. Aún es pronto, pero las señales son inconfundibles.
El primer embarazo híbrido humano-citeriano documentado. Por un momento, Dex sintió que sus sistemas de procesamiento mejorados luchaban por computar las implicaciones. Un hijo, su hijo, la prueba viviente de que las leyes de pureza genética de la hegemonía no solo eran erróneas, sino catastróficamente incompletas. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó con cuidado. Aterrada, emocionada, científicamente fascinada. Estudió su rostro, buscando su reacción. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Dex guardó silencio durante un largo momento, accediendo a respuestas emocionales que su condicionamiento había intentado eliminar. Miedo por la seguridad de ella, instintos protectores que iban más allá de la necesidad táctica, y debajo de todo, algo para lo que no tenía programación. El abrumador deseo de darle a un hijo el tipo de amor y elección que a él nunca le habían ofrecido. Te amo, dijo finalmente. Me encanta la idea de que nosotros creemos vida en lugar de quitarla. Y estoy absolutamente aterrorizado de ser responsable de alguien tan inocente en una galaxia tan peligrosa. Lyra sonrió, su bioluminiscencia brillando de emoción. Bien. Eso significa que eres lo suficientemente humano como para ser un buen padre. Se abrazaron en la penumbra del laboratorio, rodeados por la prueba de su trabajo. Cultivos que demostraban que el amor podía, literalmente, crear nuevas formas de vida más fuertes que cualquier cosa que hubiera existido antes. 9 meses después, la base Santuario celebró el nacimiento de Kai Karan Vex, un bebé perfecto cuya piel de tono azul y ojos plateados lo marcaban como algo sin precedentes. La estructura celular del niño mostraba todas las mejoras que Lyra había predicho. Mayor durabilidad, curación acelerada, capacidades neuronales que sugerían una inteligencia superior a la de ambas especies parentals. Más importante aún, era amado total y completamente por padres que se habían elegido mutuamente y por una comunidad que lo veía como prueba de sus creencias en lugar de evidencia de contaminación. Es hermoso, dijo Helena, sosteniendo al bebé con la cuidadosa precisión de una fuerza mejorada. Y va a cambiarlo todo. Ya lo ha hecho, replicó Dex, observando a su hijo con un asombro que todavía lo sorprendía. Míralo. Cada prejuicio que han enseñado sobre la mezcla genética, destruido por una pequeña persona perfecta. Lyra, recuperándose del parto con la resiliencia citeriana, sonrió mientras veía a su amante convertirse en padre. La hegemonía lo va a odiar. La hegemonía le va a temer, corrigió Dex. Temerá lo que representa. Temerá que toda su estructura de poder esté construida sobre mentiras que un bebé puede desmentir con solo existir. La noticia del nacimiento de Kai se extendió por las redes de la resistencia y más allá, llevada por comerciantes y viajeros a todos los rincones del espacio de la hegemonía. Para algunos, era un símbolo de esperanza, la prueba de que diferentes especies podían crear algo hermoso juntas. Para otros, representaba todo lo malo de la sociedad moderna. La respuesta de la hegemonía fue rápida y predecible. Una nueva directiva clasificó a los niños híbridos humano-alienígenas como objetivos prioritarios para su terminación inmediata. Cualquier instalación que albergara tales aberraciones genéticas se enfrentaría a una esterilización total. Están asustados, observó Lyra, leyendo la transmisión oficial mientras amamantaba a su hijo. Kai amenaza toda su ideología con solo respirar. Entonces nos aseguraremos de que siga respirando, respondió Dex con la calma certeza de alguien cuyos instintos protectores habían encontrado un enfoque definitivo. Cueste lo que cueste. Lo que costó fue la guerra. El conflicto que estalló en 3 sectores no se libró con flotas masivas o bombardeos planetarios. Se libró en laboratorios donde científicos alienígenas demostraron los beneficios de la diversidad genética. Se libró en escuelas ocultas donde los niños humano-alienígenas aprendieron que su herencia era una fortaleza, no una contaminación. Se libró en los corazones y las mentes de los ciudadanos comunes que comenzaron a cuestionar por qué el amor debía estar limitado por las fronteras de las especies. Dex se encontró liderando equipos de asalto contra instalaciones de investigación de la hegemonía, liberando científicos y destruyendo bancos de datos llenos de propaganda genética. Sus habilidades mejoradas, originalmente diseñadas para pacificar poblaciones rebeldes, ahora servían para proteger la misma diversidad que la hegemonía buscaba eliminar.
La investigación de Lyra se convirtió en el arma secreta de la revolución, la prueba de que las relaciones mixtas creaban descendencia mejorada en lugar de debilitada. Sus hallazgos se difundieron a través de redes clandestinas, llevados por padres que querían algo mejor para sus hijos que una galaxia dividida por fronteras genéticas arbitrarias. A medida que Kai crecía de bebé a niño pequeño, su desarrollo superó todas las proyecciones. A los 2 años, mostraba habilidades cognitivas que sugerían una inteligencia muy por encima de los parámetros humanos o citerianos normales. Más importante aún, era feliz, un niño brillante y curioso que veía maravillas en todo lo que lo rodeaba. «Papá», llamó Kai una noche, corriendo sobre piernas que ya mostraban la coordinación mejorada que había heredado. «Cuenta cuento». Dex levantó a su hijo, maravillándose como siempre de la perfecta mezcla de rasgos. Piel de tono azul que brillaba débilmente en la penumbra, ojos plateados que parecían verlo todo, cabello que cambiaba de color con sus estados de ánimo. Este niño representaba todo lo que la hegemonía afirmaba que era imposible. «¿Qué tipo de cuento?», preguntó Dex, acomodándose en la silla donde le contaba a Kai cuentos para dormir cada noche desde hacía más de 1 año. «Cuento de gente valiente». Lyra levantó la vista de su tableta de investigación, sonriendo ante el ritual nocturno. «Cuéntale el día en que mamá y papá se conocieron». Así que Dex contó la historia que había contado docenas de veces. Como un soldado que había olvidado cómo sentir conoció a una científica que había sido castigada por amar. Cómo se eligieron el uno al otro por encima de todo lo que su sociedad les decía que era correcto. Cómo demostraron que los lazos más fuertes no se formaban por compatibilidad genética, sino por elección consciente. Kai escuchaba con la intensa concentración de un niño que absorbe la mitología de sus orígenes. Para él, esto no era historia, sino una verdad fundamental. El amor era más fuerte que el miedo, la elección era más poderosa que la programación, y las diferencias eran algo para celebrar, no para eliminar. ¿Vendrán los malos aquí?, preguntó Kai cuando terminó la historia. Dex intercambió una mirada con Lyra por encima de la cabeza de su hijo. La hegemonía no había vuelto a encontrar la base santuario, pero su alcance se estaba extendiendo. Tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a la pregunta de si seguir huyendo o resistir. «Si lo hacen», dijo Dex con cuidado, «mamá y papá y todos nuestros amigos te mantendrán a salvo. Yo ayudo. Cuando seas mayor», prometió Lyra, uniéndose a ellos en la silla que apenas los albergaba a los 3. «Cuando entiendas por qué estamos luchando». «Lo entiendo», declaró Kai con la certeza de un niño de 3 años. «Luchamos por amor». Se dio cuenta Dex, exactamente correcto. Luchaban por la idea radical de que el amor podía trascender cualquier frontera, ya fuera genética, cultural o ideológica. Luchaban por una galaxia donde niños como Kai pudieran existir, no como abominaciones que debían ser destruidas, sino como prueba de lo que era posible cuando se eliminaban las barreras artificiales. La guerra continuó durante 3 años más, extendiéndose por docenas de sistemas. A medida que más gente se unía a la resistencia, soldados mejorados abandonaban sus puestos para luchar por algo más allá de la destrucción. Científicos alienígenas compartieron tecnología que demostraba que la diversidad creaba fuerza. Parejas humano-alienígenas salieron de la clandestinidad para exigir el reconocimiento de sus relaciones y la protección de sus hijos. Y a través de todo ello, la base santuario sirvió como el corazón simbólico del movimiento. Un lugar donde el futuro estaba naciendo, una familia a la vez. El final no llegó con batallas masivas, sino con un momento de reconocimiento. Las fuerzas de la hegemonía que intentaban capturar una célula de la resistencia en el mundo del borde de Nueva Ginebra se encontraron enfrentando no a terroristas alienígenas, sino a familias comunes, humanos, alienígenas y sus hijos. Gente que no quería nada más que el derecho a amar libremente y criar a sus hijos en paz. Los soldados entrenados para luchar contra monstruos se encontraron frente a personas que se parecían notablemente a sus propias familias. Algunos abrieron fuego de todos modos. Otros se negaron a obedecer las órdenes. Unos pocos se unieron a la resistencia en el acto. Las imágenes, transmitidas por las redes de la hegemonía antes de que la censura pudiera detenerlas, mostraban a soldados mejorados arrojando sus armas en lugar de disparar contra niños.
Mostraban a familias humano-alienígenas defendiéndose mutuamente con una valentía que trascendía las fronteras de las especies. Mostraban a un niño de 5 años con piel de tono azul y ojos plateados ofreciendo una flor a un soldado que se suponía que debía matarlo. La opinión pública, cuidadosamente mantenida a través de décadas de propaganda, se resquebrajó como el hielo en un deshielo. Estallaron manifestaciones en docenas de mundos. Unidades militares comenzaron a negarse a atacar a poblaciones civiles. La jerarquía genética de la hegemonía, construida sobre el miedo y mantenida por la fuerza, descubrió que ambos eran recursos finitos. La victoria de la revolución no se anunció con fanfarria, sino con una transmisión silenciosa recibida en la base Santuario una mañana de primavera, mientras Kai jugaba en los jardines hidropónicos de la base. El alto mando de la hegemonía había votado para negociar un cese de hostilidades, pendiente de una revisión completa de las leyes de pureza genética. Ganamos, dijo Lyra en voz baja, apenas creyendo las palabras. Sobrevivimos, corrigió Dex. El verdadero trabajo comienza ahora. Construir una sociedad basada en el amor en lugar del miedo resultó ser más desafiante que luchar contra una basada en el odio. Hubo contratiempos, compromisos, momentos en que los viejos prejuicios resurgieron. Pero también hubo colaboraciones de investigación revolucionarias que produjeron milagros médicos. Niños que crecieron viendo la diversidad como algo normal. Parejas que se eligieron mutuamente sin temor a la persecución. Kai se convirtió en un joven cuya mera existencia desafiaba toda su posición sobre la compatibilidad genética. Brillante pero no arrogante, fuerte pero no violento, representaba la posibilidad de trascender las fronteras artificiales que habían dividido a la galaxia durante generaciones. En su 18º cumpleaños, mientras se preparaba para dejar la base Santuario para realizar estudios avanzados en Nueva Ginebra, Kai les hizo a sus padres la pregunta que habían estado esperando durante años. ¿En qué quieren que me convierta? Dex y Lyra intercambiaron la mirada de padres que habían pasado 18 años tratando de darle a su hijo algo que ellos nunca habían tenido, la libertad de elegir su propio camino. En ti mismo, dijo Lyra finalmente. Sea lo que sea que resulte ser. La elección es tuya, añadió Dex. Para eso luchamos. Por el derecho a elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la esperanza sobre la desesperación. Kai los abrazó a ambos, su fuerza mejorada cuidadosamente controlada, sus ojos plateados brillando de posibilidad. Entonces elijo seguir construyendo lo que ustedes comenzaron. Una galaxia donde la gente como nosotros no tenga que esconderse. Mientras veían a su hijo abordar el transporte que lo llevaría a su nueva vida, Lyra se apoyó en Dex con la cómoda intimidad de 18 años juntos. ¿Crees que hicimos lo suficiente?, preguntó. Dex consideró la pregunta con la misma precisión analítica que aplicaba a todo. Pero su respuesta vino del corazón, no de sus sistemas de procesamiento mejorados. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, dijo finalmente. Demostramos que el amor es más fuerte que la programación, que la elección es más poderosa que el condicionamiento, y que el futuro pertenece a aquellos lo suficientemente valientes como para construirlo juntos. Lyra sonrió, sus marcas bioluminiscentes brillando de satisfacción. Te amo, Dex Karan. Yo también te amo, Lyra Vex. Permanecieron juntos en la plataforma de observación mientras el transporte de Kai desaparecía en el hiperespacio, llevando a su hijo hacia un futuro que habían luchado por hacer posible. Debajo de ellos, la base Santuario vibraba con las actividades de una comunidad que había elegido la esperanza sobre el miedo, el amor sobre el prejuicio, la unidad sobre la división. No era perfecto. No estaba completo, pero era suyo, construido elección a elección por personas que creían que los lazos más fuertes no se forjaban por compatibilidad genética, sino por amor consciente. Y en una galaxia que aún aprendía a sanar de siglos de división artificial, eso era suficiente para comenzar el largo trabajo de hacerlo todo nuevo. En una galaxia dividida, cada me gusta es un acto de rebelión. Cada suscripción, una nueva voz en nuestra revolución. Únete a nosotros.